Eran las vacaciones de verano en Australia, ese momento del año en el que el sol abrasador acaricia la piel y el aire parece cargado con la promesa de aventuras. Sam, Emily, Jake y Clyde, 4 amigos inseparables desde la secundaria, estaban ansiosos por salir de la rutina y hacer algo diferente, algo emocionante. Sus últimos videos en redes sociales no habían tenido el impacto que esperaban, así que necesitaban algo que los hiciera destacar, algo realmente único. Jake había oído hablar de un bosque en las afueras de su pequeña ciudad, un lugar frondoso y apenas explorado, donde la naturaleza salvaje se mantenía prácticamente intacta. La mayoría de los lugareños evitaban ese bosque, murmullos sobre desapariciones y accidentes extraños envolvían la zona en un aura de misterio. Para los chicos, esa era la oportunidad perfecta para ganar seguidores, filmar un video en un lugar donde nadie se atrevería a ir. Será épico, dijo Jake, convenciendo a los demás de que el riesgo valía la pena. Tomaron sus cámaras, cargaron sus mochilas con provisiones y partieron hacia el bosque en su viejo y confiable jeep. El camino hacia el bosque era angosto y lleno de baches, los árboles se cerraban sobre ellos como un túnel verde. Clyde, la más supersticiosa del grupo, no pudo evitar un escalofrío al cruzar la entrada del bosque. Algo se siente raro aquí, murmuró, pero los demás rieron, atribuyendo su incomodidad a los nervios. El grupo avanzó adentrándose cada vez más en el corazón del bosque. La vegetación era tan densa que apenas podían ver el cielo. Las ramas crujían bajo sus pies y el aire se volvía más fresco y húmedo a medida que se alejaban de la civilización. Después de caminar durante lo que parecieron horas, encontraron un claro perfecto para filmar. La luz del sol se filtraba a través de las hojas creando un efecto casi sobrenatural. Montaron sus cámaras y empezaron a grabar, bromeando y riendo mientras exploraban. Todo parecía ir bien, hasta que Emily, que estaba un poco apartada del grupo, gritó. Los demás corrieron hacia ella, pensando que había tropezado o visto una serpiente. Pero lo que encontraron fue mucho peor. Alrededor de Emily, casi cubriendo el suelo, había arañas. No eran las pequeñas y comunes que todos habían visto antes, sino enormes, del tamaño de una tarántula, con patas peludas y cuerpos brillantes. Se movían lentamente, como si estuvieran observando a los intrusos. ¿Qué es esto?, preguntó Clyde, su voz temblando. No hubo respuesta. Los otros 3 estaban paralizados, sus ojos fijos en las criaturas que les bloqueaban el camino. No nos están atacando, susurró Sam, intentando mantener la calma. Quizás si retrocedemos lentamente. Antes de que pudiera terminar la frase, Jake, el más impulsivo del grupo, levantó el pie y aplastó una de las arañas bajo su bota. El sonido fue húmedo y repulsivo, el cuerpo de la araña estalló esparciendo un líquido negro por el suelo. Por un momento, todo quedó en silencio. Las demás arañas se quedaron quietas, como si estuvieran procesando lo que acababa de suceder. Luego, sin previo aviso, comenzó el ataque. De entre los árboles, de los arbustos y del mismo suelo, surgieron más arañas, docenas, cientos de ellas. Se movían rápido, demasiado rápido, y todas iban dirigidas hacia Jake. Antes de que pudiera reaccionar, las arañas se lanzaron sobre él, cubriendo su cuerpo en cuestión de segundos. Jake gritó, un sonido que resonó en el aire, un alarido de puro terror y agonía. Emily, Sam y Clyde se quedaron petrificados, incapaces de moverse o siquiera comprender lo que estaban viendo. Las arañas no atacaron a los demás, solo a Jake, como si supieran que él era el responsable. Los gritos de Jake se apagaron rápidamente, y cuando las arañas finalmente se dispersaron, lo que quedaba de él era irreconocible, su cuerpo destrozado y cubierto de mordeduras. El pánico se apoderó de los 3 amigos restantes. Emily fue la primera en correr, seguida por Clyde y luego Sam. Se adentraron en el bosque, alejándose del lugar del horror, sin mirar atrás. En su desesperación, dejaron caer las cámaras y cualquier otra cosa que les pesara. Solo querían sobrevivir. El bosque, que antes les había parecido emocionante y lleno de posibilidades, ahora era un laberinto oscuro y hostil.
Los árboles parecían cerrarse sobre ellos, las ramas se convertían en garras que les arañaban la piel mientras corrían sin rumbo. Emily lideraba, su respiración agitada, mientras escuchaba los pasos de los demás detrás de ella, pero no se atrevía a detenerse. El tiempo perdió todo significado para ellos. No sabían si habían estado corriendo por minutos o horas. Los sonidos del bosque, que antes habían sido tan calmantes, ahora eran amenazas invisibles. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento entre las hojas, les hacía saltar. Finalmente, Emily tropezó y cayó al suelo, agotada. Sam y Claire la alcanzaron y también se dejaron caer, sin aliento. Se miraron entre ellos, sus rostros pálidos y manchados de lágrimas. ¿Qué fue eso?, jadeó Claire, sin poder creer lo que habían presenciado. No lo sé, respondió Sam, su voz apenas un susurro. Pero tenemos que salir de aquí. Ahora. Se levantaron de nuevo, ayudándose unos a otros, y comenzaron a caminar. Pero el bosque parecía interminable. Cada dirección que tomaban los llevaba más adentro, los árboles formaban un muro que les impedía avanzar. La desesperación se apoderó de ellos, sus cuerpos temblaban y sus mentes se llenaban de pensamientos oscuros. Finalmente, cuando ya no podían más, encontraron un pequeño camino. Estaba cubierto de maleza, pero era evidente que alguna vez había sido usado por personas. Siguieron el sendero, con la esperanza de que los llevara fuera del bosque. El camino los condujo hasta un pequeño claro, similar al que habían encontrado antes. Pero esta vez, no había luz solar, solo la oscuridad y el sonido de sus propios corazones latiendo con fuerza. Y entonces lo vieron. Allí, en el centro del claro, estaban las cámaras que habían dejado caer en su huida. Pero algo estaba mal. Las cámaras estaban intactas, pero alrededor de ellas, colgando de los árboles, había cientos de capullos de cera. Dentro de cada capullo, podían distinguir vagamente las formas de las arañas, esperando, vigilando. Lograron ver otro sendero en donde pudieron encontrar su jeep de regreso a casa. Las cámaras, olvidadas en el claro, continuaron grabando hasta que las baterías murieron. Ninguna de las imágenes capturadas fue vista jamás. Cuando finalmente se organizaron equipos de búsqueda, no encontraron más que las mochilas de los jóvenes, abandonadas junto a un camino que se desvanecía en la maleza. Se dice que son arañas de conciencia colectiva, lo que ve una araña, lo ven todas. Si matas a una, todas te atacarán, no importa dónde te encuentres, te encontrarán. En lo profundo de un bosque antiguo, donde la luz del sol apenas penetraba a través de las copas de los árboles, existía una leyenda que los lugareños contaban en susurros. Se decía que había un árbol en ese bosque, diferente a todos los demás, un árbol que no solo estaba vivo, sino que también tenía hambre. Pero su hambre no era por agua o nutrientes del suelo, era un hambre de justicia, una justicia que solo él podía impartir. El árbol, conocido por los ancianos del pueblo como el árbol del juicio, no era un mito. Según las historias, aquellos que se adentraban en el bosque para hacer daño a las criaturas que vivían en él, ya fueran cazadores furtivos o personas con intenciones crueles, nunca regresaban. Desaparecían sin dejar rastro, y lo único que quedaba de ellos era el eco de sus gritos en la oscuridad del bosque. Roberto Martínez era un hombre sin escrúpulos. Para él, los animales del bosque no eran más que presas fáciles, criaturas sin valor que podía cazar por diversión. En el pueblo, se le conocía por su crueldad. Se decía que disfrutaba torturando a los animales antes de matarlos, solo para sentir el poder de la vida y la muerte en sus manos. Una tarde de otoño, Roberto decidió adentrarse en el bosque. Había oído las advertencias sobre el árbol del juicio, pero no creía en cuentos de viejas. Para él, todo era una tontería supersticiosa, un intento más de los aldeanos de asustar a los forasteros como él.
Sin embargo, esa tarde, algo diferente ocurrió. A medida que se adentraba más y más en el bosque, el silencio se volvió palpable, opresivo. Los pájaros dejaron de cantar, y el viento, que antes soplaba suave, cesó por completo. Roberto continuó, desoyendo las señales de advertencia. Encontró un conejo atrapado en una trampa que él mismo había colocado días antes. En lugar de matarlo rápidamente, lo sacó con cuidado y comenzó a torturarlo lentamente, disfrutando de los pequeños gritos de dolor del animal. Pero antes de que pudiera terminar, un ruido lo hizo detenerse. Era un crujido, como si algo enorme se moviera entre los árboles. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, el aire a su alrededor se había vuelto más denso, más pesado. Fue entonces cuando lo sintió. Una sombra cayó sobre él, y al levantar la vista, vio lo que parecía ser la forma de un árbol, pero no como cualquier otro árbol que hubiera visto antes. Este árbol era gigantesco, con raíces que se extendían como tentáculos por el suelo, y una corteza que parecía palpitar, viva. Los ojos de Roberto se encontraron con algo que lo dejó helado. En el centro del tronco del árbol, una grieta que se asemejaba a una boca comenzó a abrirse lentamente. Dentro de esa abertura, vio dientes, afilados y brillantes como cuchillas, dispuestos en hileras interminables. Roberto sintió un miedo que nunca antes había experimentado. Soltó al conejo y retrocedió, pero sus pies se enredaron en las raíces que parecían moverse por sí solas. Antes de que pudiera liberarse, el árbol comenzó a inclinarse hacia él, como si fuera un depredador acechando a su presa. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. El suelo bajo sus pies empezó a ceder, como si las raíces del árbol estuvieran absorbiendo la vida del bosque. Las raíces lo envolvieron rápidamente, sujetándolo con una fuerza increíble. Roberto luchó, pero fue en vano. A medida que las raíces lo levantaban del suelo, vio como la grieta en el tronco se abría más, revelando una oscuridad infinita en su interior. Sintió el aire desaparecer a su alrededor, como si el árbol estuviera succionando todo lo que lo rodeaba. Con un último esfuerzo, Roberto intentó liberar uno de sus brazos, pero fue demasiado tarde. El árbol lo arrastró hacia su boca abierta, y en un instante, fue devorado. El bosque recuperó su calma, el viento volvió a soplar suavemente, y el silencio opresivo se desvaneció. No quedó rastro de Roberto, ni siquiera de sus gritos. Solo el eco distante de un rugido gutural que resonó por el bosque antes de desvanecerse en el aire. Días después, la desaparición de Roberto comenzó a preocupar a los aldeanos. Algunos de ellos, curiosos y temerosos, formaron un grupo para buscarlo. Entre ellos estaba Ana, una joven cazadora que había escuchado las historias del árbol del juicio desde que era niña. Sin embargo, a diferencia de Roberto, Ana respetaba el bosque y sus criaturas. Creía que todas las leyendas tenían una base en la realidad y sabía que algo oscuro habitaba en lo más profundo del bosque. El grupo se adentró en el bosque en la madrugada, cuando la luz del sol apenas empezaba a filtrarse entre los árboles. Durante horas, buscaron sin encontrar rastro de Roberto ni de su equipo. Sin embargo, a medida que avanzaban, Ana comenzó a notar cambios sutiles en el entorno. Las ramas de los árboles parecían formar sombras extrañas, y el aire estaba impregnado de un olor acre y metálico. Finalmente, llegaron a un claro donde la tierra estaba revuelta, como si algo hubiera sido arrancado de raíz. En el centro, Ana encontró un pedazo de tela, probablemente de la chaqueta de Roberto, atrapado en una raíz. Al examinarlo más de cerca, vio que la tela estaba cubierta de una sustancia oscura, similar a la savia, pero mucho más viscosa y con un olor a sangre. El grupo decidió regresar al pueblo, convencido de que algo terrible había sucedido. Sin embargo, Ana no podía sacudirse la sensación de que el bosque les estaba advirtiendo. La imagen del árbol con dientes no dejaba de rondar en su mente, aunque no había compartido sus pensamientos con el resto. Esa noche, Ana decidió volver al bosque sola. Sabía que era peligroso, pero sentía que algo la estaba llamando,
como si el bosque mismo quisiera revelarle un secreto. Armada solo con una linterna y su arco, se adentró en la oscuridad. A medida que se adentraba más, el bosque se volvía más denso y las sombras más profundas. Cada crujido bajo sus pies resonaba como un trueno, y el viento parecía susurrar su nombre. Finalmente, llegó a un lugar donde los árboles eran mucho más grandes y viejos, sus troncos retorcidos y sus raíces sobresaliendo del suelo como garras. Allí, en el centro de una pequeña arboleda, vio el árbol. Era tal como lo había imaginado, enorme, con una corteza que parecía hecha de carne y raíces que se movían ligeramente, como si respiraran. La grieta en el tronco, que había estado cerrada, comenzó a abrirse lentamente cuando Ana se acercó. Dentro de ella, vislumbró lo que parecía ser una colección de huesos y objetos personales, restos de aquellos que el árbol había devorado. Ana sintió una mezcla de terror y fascinación. El árbol no era solo un depredador, sino también un guardián. Comprendió que no atacaba a cualquiera, sino solo a aquellos que habían hecho daño sin razón, a quienes habían profanado el equilibrio del bosque. Pero antes de que pudiera retroceder, las raíces comenzaron a moverse hacia ella. Sintió el suelo temblar bajo sus pies y se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. El árbol la había considerado una amenaza. «No soy como ellos», gritó, intentando razonar con lo que fuera que habitaba en ese árbol. «No he venido a hacer daño, solo quiero saber la verdad». El árbol se detuvo. La grieta en su tronco se cerró lentamente y las raíces retrocedieron. Ana sintió que el bosque la estaba observando, evaluando sus palabras. Finalmente, las raíces se hundieron de nuevo en el suelo y la presión en el aire disminuyó. El bosque había decidido perdonarla. Con el corazón acelerado, Ana dio media vuelta y corrió hacia la salida del bosque. Sabía que había tenido suerte, pero también comprendió que el árbol la había dejado ir por una razón. Ella respetaba la vida en el bosque, y el árbol lo sabía. Había sido testigo de su juicio, pero no su víctima. Al regresar al pueblo, Ana no habló de lo que había visto. Sabía que pocos la creerían y que algunos podrían intentar destruir el árbol si supieran de su existencia. En cambio, dejó una advertencia a todos: no vayan al bosque con malas intenciones. Respétenlo, y él los respetará a ustedes. Con el tiempo, las desapariciones en el bosque cesaron. Los aldeanos comenzaron a mostrar más respeto por la naturaleza, recordando las historias que ahora se contaban con mayor seriedad. Sin embargo, la leyenda del árbol del juicio no fue olvidada. Se convirtió en una advertencia para aquellos que creían que podían actuar impunemente. El árbol siguió en pie, oculto en lo más profundo del bosque, observando, esperando. Sabía que eventualmente alguien más llegaría con intenciones oscuras, y cuando lo hicieran, estaría listo. Porque en ese bosque, la justicia no era impartida por manos humanas, sino por raíces antiguas y una voluntad tan antigua como la tierra misma. El día comenzó como cualquier otro. Joe se levantó temprano, su viejo reloj de cuerda marcando las 6 en punto. El aroma del café llenaba su pequeña cabaña en el borde del parque mientras se preparaba para lo que creía sería una jornada tranquila. Sin embargo, mientras revisaba el mapa del día en la estación de guardabosques, el radio estalló con estática antes de que una voz ansiosa se abriera paso. Central a Callahan. Tenemos una emergencia en el sendero del Nido del Cuervo. Una pareja de senderistas ha desaparecido. Alguien reportó haber escuchado gritos. Joe sintió un nudo formarse en su estómago. El Nido del Cuervo era uno de los lugares más remotos y traicioneros del parque, conocido por su espesa niebla y su terreno accidentado. No era un sendero que la gente tomara a la ligera, y mucho menos sin preparación. Pero lo que más preocupaba a Joe era que los gritos eran raros en un lugar tan profundo. El silencio del bosque solía tragarse todo sonido. Nunca había visitado esa zona en los 18 meses de servicio,
que llevaba como guardabosques. Con su mochila al hombro y la linterna firmemente sujeta en su cinturón, Joe se adentró en el bosque. Mientras caminaba, los árboles parecían cerrarse sobre él y el sol apenas penetraba las capas de ramas. El aire se volvía más denso, casi sofocante, y un extraño olor a humedad y podredumbre lo rodeaba. Los pájaros, que normalmente cantaban con vigor en las mañanas, estaban ausentes. Las mañanas estaban ausentes. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado creció en su pecho. Joe había caminado estos senderos miles de veces, pero hoy se sentía diferente, como si algo estuviera mal. Se detuvo un momento para escuchar, pero lo único que rompía el silencio era el crujido ocasional de una rama bajo sus pies. Finalmente, llegó al nido del cuervo. El sendero, que normalmente estaría despejado, estaba cubierto de niebla espesa, y las rocas que lo bordeaban estaban cubiertas de un musgo negro y resbaladizo. Joe sacó su linterna, su haz de luz apenas penetrando la niebla. Justo cuando pensaba que la búsqueda sería más larga de lo previsto, escuchó un sonido que lo hizo congelarse. Un sonido, suave y prolongado, como el lamento de alguien en profundo dolor. Joe giró rápidamente, tratando de localizar el origen del sonido. Avanzó unos pasos más, y allí, en el suelo, encontró una mochila. Estaba destrozada, como si hubiera sido arrancada con fuerza. No había signos de la pareja, pero el lamento persistía, ahora más claro, más cercano. Joe siguió el sonido, su corazón palpitando en sus oídos. El sendero se estrechaba, y la niebla se hacía más espesa. De repente, los gemidos cesaron, reemplazados por un susurro bajo y forzoso. Joe giró de nuevo, y a través de la niebla, vio una figura. Parecía humana, pero algo en su postura y en la forma en que se movía lo hizo retroceder. «¿Hola?», llamó, su voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí? Soy el guardabosques. Estoy aquí para ayudar». La figura no respondió. En cambio, se deslizó hacia adelante, su cuerpo moviéndose de manera antinatural, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. Cuando finalmente emergió de la niebla, Joe se dio cuenta de que aquello no era un ser humano. El ser tenía la piel negra y brillante, como la de una anguila, pero con una textura irregular que parecía cambiar constantemente. Sus extremidades eran grotescamente deformes, los brazos demasiado largos, las piernas demasiado cortas, y su torso se retorcía como si no tuviera huesos. Pero lo que más aterrorizó a Joe fue su rostro. Tenía una especie de mirada como si tuviera el control absoluto de lo que piensas, y estás a punto de pensas, una enorme boca, con una sonrisa inquietantemente amplia, sin dientes, pero con una serenidad que lo convertían en algo macabro. El ser se movió lentamente hacia Joe, y él retrocedió, tropezando con una raíz y cayendo de espaldas. En ese momento, comprendió que ese no era un simple animal. Esto era algo más antiguo, más malévolo, una criatura que había estado acechando en las sombras del parque durante siglos, esperando a esos infortunados que se atreven a merodear la zona. «Largo de aquí», gritó Joe, intentando levantarse, pero sus piernas no respondían. La criatura se acercó más, su boca abriéndose lentamente, como si estuviera degustando su miedo. De repente, Joe sintió un ardor en su piel, como si algo invisible lo estuviera tocando. Miró hacia abajo y vio que la niebla se había espesado a su alrededor, envolviéndolo. La niebla no era solo vapor de agua, sino algo más, algo vivo. Sentía que lo tocaba, lo probaba, y con horror se dio cuenta de que la criatura estaba controlando la niebla. La criatura se lanzó hacia él, su boca abriéndose aún más. Joe intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La negrura dentro de la boca de la criatura parecía expandirse, envolviéndolo, y entonces todo se volvió oscuro. Cuando Joe abrió los ojos, se encontró en un lugar diferente. Estaba en un claro del bosque,
Pero no había árboles, ni sol, solo una negrura infinita. Frente a él, la criatura se elevaba, su sonrisa más amplia que nunca. «Bienvenido», susurró una voz dentro de su cabeza. No era la criatura la que hablaba, sino algo más, algo que controlaba todo ese lugar. «Ahora eres parte del bosque, como todos los demás». Joe intentó correr, pero sus piernas no respondían. Miró hacia abajo y vio que su cuerpo estaba cambiando. Su piel se volvía negra y brillante, sus extremidades se estiraban y deformaban, y su boca se alargaba en una sonrisa espantosa. En su último momento de conciencia, antes de convertirse en uno de ellos, Joe vio a la pareja de senderistas. Estaban allí, también deformados y fusionados con la oscuridad del bosque, sus cuerpos retorcidos en formas grotescas. Sus ojos lo miraban con desesperación, pero ya no había esperanza para ellos. El bosque nuevamente recuperó su silencio, como si nada hubiera sucedido. Las sombras volvieron a su lugar, y el bosque siguió acechando a los incautos que se aventuraban demasiado lejos. Nadie volvería a ver a Joe Callahan, pero de vez en cuando, en las noches más oscuras, algunos aseguraban ver figuras deformes moviéndose entre los árboles, merodeando, buscando a su próxima presa. El bosque siempre tiene hambre. Thomas era un hombre taciturno, acostumbrado a la soledad del bosque. El Parque Nacional Willow Creek era un laberinto verde de senderos serpenteantes y árboles centenarios. Pero había algo que lo inquietaba desde hacía meses. Unas extrañas sillas de madera aparecían abandonadas en los lugares más recónditos del parque. Estaban atadas entre sí con cuerdas gruesas, manchadas de un rojo oscuro que helaba la sangre. Al principio, pensó que se trataba de alguna extraña broma o de algún ritual local, pero las siguientes apariciones corroboraron sus peores sospechas. Con cada nueva silla, el miedo se arraigaba más profundamente en su interior. La regularidad con la que ocurrían estos macabros hallazgos, cada 3 semanas aproximadamente, sugería una mente enferma detrás de estos actos. Thomas comenzó a llevar un diario donde anotaba cada detalle de sus descubrimientos, cada sensación que experimentaba al adentrarse en aquel bosque cada vez más hostil. La densa niebla envolvía el bosque como una sábana húmeda, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Thomas avanzaba con cautela por el sendero, su linterna escudriñando cada rincón de la espesura. La humedad penetraba en sus huesos, y el sonido de sus propias pisadas resonaba con una intensidad casi ensordecedora en el silencio sepulcral del lugar. De repente, la luz de su linterna se posó sobre algo que lo heló la sangre. En un claro, a unos metros de distancia, había una silla de madera atada a un árbol. Pero esta vez era diferente. Amarrado a la silla, inmóvil y casi invisible entre las sombras, había una persona. Thomas se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La víctima, un joven de unos 20 años, estaba atada a la silla con cuerdas gruesas que le cortaban la circulación. Era imposible escapar por sí mismo. Su rostro estaba pálido y ensangrentado, y sus ojos, abiertos de par en par, expresaban un terror indescriptible. Atado al árbol, cerca de la víctima, había una pequeña cámara de video. Thomas la desactivó y la guardó como evidencia. La víctima aún respiraba, pero estaba débil y desorientada. Con cuidado, Thomas la liberó y la llevó a su camioneta para trasladarla al hospital más cercano. La policía inició una exhaustiva investigación, pero no encontraron ninguna pista sólida. El asesino parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Thomas, obsesionado con dar caza al criminal, comenzó a pasar horas y horas revisando las cintas de la cámara. En ellas, vio cómo el joven era arrastrado hasta aquel lugar, cómo era atado a la silla y cómo era sometido a un tormento psicológico antes de ser abandonado a su suerte.
Otros videos mostraban cómo otras víctimas eran rociadas leche o dulce, llamando la atención de insectos y mosquitos, siendo devorados lentamente por estos, mientras esperaran la suerte, si es que lo podemos llamar así, de que un depredador más grande como un oso, acabara con su vida lo antes posible. Pero normalmente solo los ataba a las sillas y los grababa para ver cómo lentamente morían de hambre y sed. Sumado a una agónica impotencia, ansiedad, desesperación al no poder hacer nada por liberarse de las fuertes ataduras, Thomas sabía que se trata de esos psicópatas que grababan atrocidades para venderlos luego en la internet oscura. Con el paso de los días, Thomas se adentró cada vez más en la mente del asesino. Comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que él mismo era la víctima, atado a una silla en medio del bosque, a merced de un enemigo invisible. La tensión y el estrés lo consumían, y su salud mental comenzó a deteriorarse. Un día, mientras revisaba las cintas por enésima vez, Thomas notó algo extraño. En una de las imágenes, captadas al amanecer, pudo distinguir una figura humana a lo lejos, oculta entre los árboles. Era una silueta borrosa, pero suficiente para despertar su curiosidad. Decidió volver al lugar donde había encontrado a la víctima y seguir el camino que parecía indicar la figura de la grabación. Después de horas de búsqueda, Thomas llegó a una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Al entrar, encontró una habitación llena de fotografías y videos de sus víctimas. En una mesa, había una cámara de video idéntica a la que había encontrado en el bosque. Y en una esquina de la habitación, colgada de la pared, había una fotografía de él mismo, con un mensaje que decía: "Odio a los soplones". Thomas entendió entonces que había sido el objetivo del asesino desde el principio. Aterrorizado, salió corriendo de la cabaña y se adentró en el bosque. Pero era demasiado tarde. El asesino lo estaba esperando. Thomas Harper, el hombre que había dedicado su vida a proteger el bosque, se convirtió en una de sus víctimas. El asesino, un ser solitario y perturbado, había encontrado en el bosque el escenario perfecto para llevar a cabo sus macabros rituales. Y aunque la policía nunca logró capturarlo, su legado de terror quedó grabado para siempre en la memoria de aquellos que conocían el oscuro secreto del Parque Nacional Willow Creek. La última imagen de la cinta de vigilancia mostraba a Thomas siendo arrastrado hacia la cabaña, su rostro lleno de terror. La cámara se apagó, y con ella, se apagó también la esperanza de encontrar al asesino. En una pequeña localidad de Maine, donde el viento helado susurra a través de los árboles y las noches parecen no tener fin, se erige un bosque conocido por su densa oscuridad y sus antiguos misterios. Nadie en el pueblo se aventuraba a adentrarse en él, al menos no después del ocaso. Los habitantes hablaban en susurros de extrañas luces que aparecían entre los árboles y de figuras encapuchadas que realizaban rituales en la profunda oscuridad. Sin embargo, nunca había pruebas, solo rumores. Matthew Cooper, un escritor en busca de inspiración, llegó al pueblo en busca de tranquilidad. Había oído sobre el bosque y las leyendas que lo rodeaban, pero no le prestó mucha atención. Solo supersticiones de gente de pueblo, se decía. Alquiló una cabaña al borde del bosque, lo suficientemente alejada del pueblo para encontrar la paz que necesitaba para terminar su última novela. La primera noche en la cabaña fue tranquila. Matthew se despertó con el suave murmullo del viento entre los árboles y se sintió en paz. Pero esa misma noche, algo cambió. Justo antes de la medianoche, mientras revisaba sus notas, vio una luz parpadear entre los árboles. Al principio pensó que era un reflejo de la luna, pero al observar más detenidamente, se dio cuenta de que la luz se movía, como si alguien caminara con una linterna. Impulsado por la curiosidad, Matthew se puso su abrigo y salió al porche. El aire frío lo golpeó, y los árboles crujieron a su alrededor. La luz seguía allí, parpadeando en la distancia. Sin pensarlo dos veces, se adentró en el bosque, siguiendo la luz. A medida que se adentraba más en la oscuridad, el silencio se hacía más profundo, roto solo por el crujido ocasional de las hojas bajo sus pies.
La luz lo condujo hasta un claro en el bosque, donde una escena perturbadora se desplegaba ante sus ojos. Un grupo de personas, todas vestidas con túnicas negras y con capuchas que ocultaban sus rostros, estaban reunidas alrededor de una gran hoguera. En el centro del círculo, sobre un altar de piedra, había un hombre atado, inconsciente, rodeado de símbolos dibujados con sangre. Matthew se quedó paralizado por el miedo. Quiso correr, pero sus pies se negaron a moverse. Uno de los encapuchados levantó un cuchillo ceremonial y empezó a recitar unas palabras en una lengua antigua y desconocida. La hoguera crepitó con más fuerza, como si respondiera al canto. El hombre en el altar comenzó a convulsionar, y un grito desgarrador salió de su boca, aunque sus ojos seguían cerrados. Matthew dio un paso atrás, pero pisó una rama, que se rompió con un chasquido seco. Los encapuchados se volvieron hacia él al unísono, sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. Sin darles tiempo a reaccionar, Matthew giró sobre sus talones y corrió. Corrió como nunca antes había corrido, con el sonido de los pasos persiguiéndolo, cada vez más cerca. De alguna manera, logró encontrar el camino de vuelta a la cabaña. Cerró la puerta de golpe y se apoyó en ella, jadeando. Su corazón latía tan rápido que pensó que se le iba a salir del pecho. No había apagado las luces, pero ahora la cabaña estaba sumida en la oscuridad. Trató de encender la lámpara de la mesa, pero no funcionó. Se movió hacia la ventana, esperando ver algo afuera, pero solo encontró su propio reflejo en el cristal. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas, y lentamente el miedo comenzó a disiparse. Matthew trató de convencerse de que lo que había visto no era real, que tal vez su mente le había jugado una mala pasada. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que lo que había presenciado era real, y que estaba en peligro. A la mañana siguiente, decidió que debía irse. Empacó rápidamente sus cosas y se dirigió al pueblo. Sin embargo, al llegar, algo le pareció extraño. Los habitantes, que antes eran amables y conversadores, ahora lo miraban con frialdad y desconfianza. Entró en la tienda local para comprar provisiones para el viaje, y la dueña, una mujer anciana de cabellos grises, lo miró con ojos severos. Debería irse antes de que oscurezca, le dijo sin rodeos mientras le entregaba las bolsas. No es seguro quedarse. ¿Qué está pasando?, preguntó Matthew, pero la mujer solo negó con la cabeza y le hizo un gesto para que se fuera. Mientras caminaba hacia su coche, vio a un grupo de hombres hablando en voz baja. Sus miradas se dirigieron a él, y uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, se le acercó. No deberías haber visto lo que viste anoche, le susurró. Ellos no olvidan, y no perdonan. Matthew no respondió. Subió al coche y arrancó el motor. Mientras conducía, notó en el retrovisor que los hombres lo observaban, sus rostros sombríos. Salió del pueblo lo más rápido que pudo, deseando poner la mayor distancia posible entre él y aquel lugar maldito. Después de horas de conducir, Matthew comenzó a sentirse más tranquilo. Pero el destino no estaba de su lado. A medida que avanzaba, el cielo se oscureció y una densa niebla comenzó a envolver la carretera. Los faros del coche apenas iluminaban unos pocos metros adelante, y Matthew se dio cuenta de que estaba volviendo a sentirse perdido. Intentó seguir adelante, pero la niebla se hacía cada vez más espesa. Finalmente, el coche comenzó a fallar, y antes de que pudiera reaccionar, se detuvo por completo. Matthew maldijo y trató de arrancarlo de nuevo, pero el motor se negó a funcionar. Salió del coche y miró a su alrededor. No había nada más que niebla y árboles, y un silencio sepulcral lo envolvía. Se dirigió al maletero para sacar una linterna, pero cuando lo abrió, un frío intenso lo recorrió. Al darse la vuelta, vio una figura encapuchada en medio de la niebla. Matthew retrocedió, sintiendo el pánico apoderarse de él. La figura se acercó lentamente, y pronto se hizo evidente que no estaba sola. Otras figuras surgieron de la niebla, todas vestidas con las mismas túnicas negras que había visto la noche anterior. Se habían adelantado a él,
lo estaban esperando. Intentó correr, pero sus piernas se sentían como plomo. Las figuras se acercaban más y más, rodeándolo. Los murmullos comenzaron, suaves al principio, pero rápidamente se convirtieron en un cántico gutural que resonaba en su cabeza, haciéndole temblar. Matthew cayó de rodillas, las manos en los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero era inútil. La niebla se espesó aún más, y de repente, la tierra debajo de él comenzó a temblar. Sentía que el suelo cedía bajo sus pies, como si algo debajo de la tierra estuviera intentando salir. El ritual debe completarse, dijo una voz profunda y resonante desde la figura más cercana. Has sido elegido. Matthew gritó, pero su voz se ahogó en el cántico que ahora parecía provenir de todas partes. Las figuras se acercaron aún más, y una de ellas levantó un cuchillo ceremonial, similar al que había visto la noche anterior. Sabía lo que iba a suceder, lo que estas personas, o lo que fueran, pretendían hacer. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, algo cambió. La niebla comenzó a disiparse rápidamente, como si fuera arrastrada por un viento invisible. La tierra dejó de temblar, y el cántico cesó abruptamente. Matthew levantó la vista y se dio cuenta de que las figuras estaban inmóviles, sus rostros aún ocultos bajo las capuchas. Entonces, uno de ellos se acercó más, bajó el cuchillo y se quitó la capucha. Era el hombre corpulento con la cicatriz en la mejilla, aquel que le había advertido en el pueblo. No era a ti a quien buscábamos, dijo con voz apagada. Pero ahora no hay vuelta atrás. Has visto demasiado. Matthew no tuvo tiempo de procesar sus palabras antes de que fuera sujetado por todos los demás. Fue amarrado y puesto en una estrella dibujada en la tierra con velas negras alrededor. Las personas encapuchadas empezaron con el ritual en un lenguaje raro, pero justo antes de finalizar algo había salido mal. Los árboles empezaron a sacudirse fuertemente como si fueran golpeados por el intenso viento y entonces uno de ellos exclamó, ¿lo revisaron? Matthew tenía un escapulario cristiano de plata en su pecho, empezó a calentarse mucho y un breve destello hizo desaparecer los cuerpos de las personas que estaban en el ritual, cayendo su ropa en el puesto donde estaba cada cual, como si todo su cuerpo se fuera espumado quedando solo lo que llevaban puesto. Matthew tardó casi 2 horas para lograr quitarse las ataduras, corrió todo lo que pudo, no le contó a nadie, ni siquiera a la policía, es un suceso del cual nunca más quiso volver a hablar con nadie. Solo quedaron preguntas. ¿Cuántas víctimas habrán sido? ¿Con qué objetivo estas personas hacían estos rituales? Todo el pueblo estaba involucrado, nunca lo sabremos. El guardabosques Daniel siempre había sentido una profunda conexión con el bosque. Sus ojos verdes, tan claros como las aguas de un lago cristalino, habían visto los amaneceres más hermosos y los atardeceres más dorados que nadie pudiera imaginar. Conocía cada sendero, cada árbol, cada rincón de aquel lugar salvaje como si fuera su propia casa. De los vastos bosques del Pero esa noroeste de noche, los Estados el Unidos, bosque se había vuelto donde los un árboles se laberinto de alzan como sombras, centinelas un lugar donde ancestrales y el el miedo viento se murmura arrastraba por el secretos suelo antiguos, como una se serpiente. encuentra el Parque Nacional Blackwood, Habían reportado la desaparición de conocido por un su densa excursionista. vegetación, Un sus joven, cañones profundos según y lagos decían, prístinos. había entrado al bosque Blackwood días ha sido atrás un y no refugio para había la vida vuelto. salvaje, y un Daniel, escape para los con su aventureros que linterna en buscan mano y su perderse en la corazón latiendo a naturaleza. 1000 por hora, se Sin adentró embargo, en la oscuridad. para aquellos que trabajan La entre los espesa árboles, vegetación lo rodeaba, vigilando el los bienestar de árboles se este reino erguían como salvaje, gigantes vigilantes, el bosque oculta y el algo viento más que la susurraba belleza entre natural. las hojas como si quisiera Algunos dicen que contarle hay un algo secreto oscuro, terrible. algo que se mueve A entre las medida que sombras avanzaba, y que la nadie ha visto sensación de ser realmente, observado se pero todos intensificaba. sienten. Cada Jackson crujido Moore, de una un rama, hombre robusto cada de aullido mediana lejano edad de con un una barba animal, poblada lo y ponía mirada en intensa, alerta máxima. había La sido luna, guardabosques en oculta Blackwood tras las durante nubes, más de una apenas década. iluminaba el A lo camino, largo de los sumiendo años, todo en una había penumbra escuchado inquietante. innumerables historias de De excursionistas sobre repente, su extrañas linterna se presencias, posó sobre algo. luces inexplicables y Un sonidos cuerpo que no yacía entre pertenecían las a ninguna raíces de un criatura árbol, conocida. cubierto de hojas y Siempre las había ramas. desestimado como simples Daniel se mitos del acercó bosque, con cautela, cuentos su para corazón asustar a los palpitando turistas. con fuerza en su Pero pecho. todo cambió una fría A la noche de luz de la octubre, linterna, cuando pudo Jackson se distinguir los encontró cara a rasgos del cara con la joven oscuridad que desaparecido. acechaba en Blackwood.
pero algo no El estaba otoño había bien. llegado al parque. Los ojos del joven estaban abiertos de par en rojizos. par, fijos en un La brisa punto era fresca, indeterminado, y su llevando rostro consigo el estaba aroma de pálido hojas como la secas y cera. tierra húmeda. Una expresión de Jackson terror caminaba por absoluto un se había sendero congelado solitario, en sus su facciones. linterna iluminando Al el intentar camino entre moverlo, los árboles. Daniel sintió una Había presencia recibido un fría que informe le sobre helaba un la grupo de sangre. campistas que no Una había sombra se regresado a su deslizó punto entre de los encuentro, árboles, y una aunque sombra no que era parecía inusual que la absorber gente se toda la perdiera en luz a su Blackwood, alrededor. algo en el tono de El la voz joven de la comenzó a persona que hizo el retorcerse, reporte le había emitiendo inquietado. sonidos guturales que no El día había parecían comenzado humanos. como cualquier otro. Sus ojos, Jackson se antes había llenos de levantado miedo, antes del amanecer, ahora brillaban con una preparado luz su equipo oscura y conducido enfermiza. hasta la estación principal. Daniel retrocedió Después de revisar aterrorizado, su itinerario, pero la sombra se salió en abalanzó busca de sobre él. señales de vida del grupo perdido. Sintió un frío A intenso que medida lo que el día paralizó, avanzaba y una y el fuerza sol se escondía sobrenatural lo tras el arrastró horizonte, hacia atrás. la sensación de Cayó al inquietud suelo, creció en su luchando interior. por liberarse, No pero había era rastro de inútil. los campistas, La sombra lo ni envolvió por señales de que completo, hubieran estado en los sumiéndolo en sitios una de acampada oscuridad marcados absoluta. en su mapa. Cuando Al recuperó caer el la conocimiento, noche, se decidió encontraba seguir un atado a sendero un menos árbol, transitado, rodeado de que una se extraña adentraba en lo niebla más que profundo del distorsionaba bosque, los sonidos y con la las esperanza formas. de encontrarlos antes de El que la joven oscuridad se desaparecido volviera estaba a su impenetrable. lado, pero ahora parecía Mientras poseído por una los fuerza sonidos del maligna. bosque nocturno lo rodeaban. Sus ojos El brillaban crujido con de una ramas intensidad bajo sus botas, sobrenatural, el y su ulular cuerpo se lejano de un contorsionaba de puma, y el formas susurro del imposibles. viento entre las hojas. Daniel intentó Pero gritar, había algo más, pero su voz se apagó algo en que su apenas garganta. percibía en los límites de su La niebla conciencia. comenzó a Una espesarse, sensación de y ser una figura observado. oscura emergió de Cada ella. tanto, Era una entidad Jackson se amorfa, detenía, sin forma girando sobre definida, sus talones que para irradiaba un examinar la poder locura que maligno. lo rodeaba. La Pero no criatura veía se nada acercó fuera a de lo Daniel común. y lo miró fijamente, Finalmente, como si lo llegó a un estuviera pequeño estudiando. claro donde los árboles se En apartaban ese lo momento, suficiente como para Daniel dejar ver recordó el una cielo antigua estrellado. leyenda que los nativos de luna la grande y región pálida contaban sobre una colgaba entidad baja en el oscura que cielo, habitaba en el bosque, proyectando sombras alimentándose alargadas sobre del la tierra. miedo y el sufrimiento de los humanos. Jackson, La sombra que lo tenía cautivo era esa y misma restos de una criatura. fogata apagada hace poco. Con un último esfuerzo de corazón se voluntad, aceleró cuando Daniel se dio cuenta concentró de que toda algo su no estaba energía bien. en un grito Se desgarrador. acercó con cautela, La criatura iluminando se la tienda estremeció, con su linterna. como si hubiera sido No herida, había y señales la de niebla lucha, comenzó a pero la disiparse. tienda parecía haber sido En ese abandonada instante, apresuradamente. Daniel sintió una Mientras fuerza examinaba poderosa los que lo alrededores, impulsaba hacia un adelante. sonido rompió el Rompiendo silencio. las ataduras que lo Era un retenían, gemido bajo, se levantó y casi corrió hacia la imperceptible, salida, que seguido de parecía cerca emanar por de la entre los criatura. árboles. La Jackson persecución giró fue su linterna hacia la frenética. fuente del sonido. Daniel Pero lo corría único a que través vio del fueron bosque, sombras sin mirar impenetrables. atrás, impulsado Su por el instinto le terror y decía la que se desesperación. retirara, que volviera La a la criatura estación lo y seguía de pidiera cerca, refuerzos. su aliento helado Pero había rozando su algo en el nuca. tono del gemido que lo detuvo. Finalmente, Daniel Sonaba llegó a un humano, claro, donde la desesperado. luz de la luna lo bañaba. Jackson tomó aire. La criatura y se avanzó detuvo hacia en el el borde borde del claro, como donde si el no bosque se pudiera volvía cruzar más la denso. barrera de luz. Con cada paso, Daniel se el desplomó gemido al se suelo, hacía más claro, exhausto y temblando. hasta que pudo Había distinguir escapado de palabras las garras de la entrecortadas. muerte, pero la Ayuda, experiencia lo había por marcado favor. para siempre. Su corazón El latía bosque, con fuerza que cuando antes finalmente había sido llegó su a un pequeño refugio, grupo de ahora árboles era un lugar entrelazados, lleno de sombras y donde encontró a un misterios. hombre tirado en el suelo, Y aunque había cubierto logrado de tierra y sobrevivir, hojas. sabía que la criatura rostro estaba seguiría pálido, acechando en las y sus ojos, profundidades, abiertos esperando de su par en par, próxima víctima. reflejaban un terror A partir de indescriptible. ese día, Daniel nunca ¿Estás bien? volvió a ser el mismo. ¿Dónde están los demás? El bosque, Preguntó Jackson, que antes lo había arrodillándose junto al llenado de hombre. paz y tranquilidad, Pero el hombre ahora solo lo repetía llenaba de las miedo mismas y palabras ansiedad. una y otra Y vez. aunque trató de Está olvidar lo aquí. que había visto, Nos atrapó. la imagen de la criatura y Jackson el intentó terror que calmarlo, había pero experimentado cuando lo puso una mano perseguían en sobre sus su hombro, sueños. el hombre gritó La y historia de comenzó a Daniel se convulsionar convirtió en una violentamente. leyenda entre los habitantes Jackson de la retrocedió, región. horrorizado, Algunos la y consideraban observó una simple impotente cómo historia la de vida se terror, desvanecía de mientras los que ojos del otros hombre. creían que Por un era la momento, verdad. el guardabosques Y quedó así, paralizado, la sombra del bosque incapaz siguió de siendo procesar una lo que presencia acababa de misteriosa, presenciar. un recordatorio Pero de que entonces, incluso en los un lugares sonido más extraño y hermosos, bajo la surgió de los oscuridad puede árboles a su acechar. alrededor. Era un zumbido, como el de un enjambre de insectos, pero más profundo, casi gutural. El sonido lo rodeaba, haciéndose más fuerte a medida que las sombras parecían moverse, convergiendo hacia él. La linterna de Jackson comenzó a parpadear, y en la penumbra pudo ver figuras esqueléticas, apenas visibles, que emergían de la oscuridad. No eran del todo humanas. Sus extremidades eran alargadas, y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Eran muchos, y cada uno de ellos parecía estar susurrando su nombre, llamándolo para que se uniera a ellos en las sombras. Jackson sabía que debía huir, pero sus piernas se negaban a obedecer. Era como si la misma oscuridad lo estuviera atando, susurrándole promesas de descanso eterno. Claro, la
La luz de la luna lo envolvió, y por un breve momento las sombras parecieron retroceder. Pero Jackson sabía que no estaba a salvo.
Corrió sin detenerse, siguiendo el sendero de vuelta a la estación. No se atrevió a mirar atrás, temeroso de lo que pudiera ver. Podía sentir su presencia detrás de él, cada vez más cerca. El zumbido continuó persiguiéndolo hasta que, exhausto y al borde del colapso, llegó a la entrada de la estación. Se derrumbó en el suelo, jadeando y temblando. Miró a su alrededor, esperando ver las sombras emergiendo del bosque, pero no había nada. El parque estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, Jackson sabía que aquello no había terminado. Las sombras seguían allí, acechando en el bosque, esperando a que alguien más se adentrara en su dominio. Desde esa noche, Jackson no volvió a ser el mismo. Dejó su trabajo como guardabosques poco tiempo después, incapaz de soportar la idea de regresar a Blackwood. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, podía escuchar el zumbido, suave pero constante, recordándole que las sombras nunca se alejan del todo. La historia de Jackson Morrow se convirtió en una leyenda entre los guardabosques de la región. Algunos la tomaron como una advertencia, una razón para nunca bajar la guardia en los bosques. Otros la descartaron como un simple cuento de terror, un mito creado para asustar a los nuevos empleados. Pero aquellos que han trabajado en Blackwood durante años saben que, en los rincones más oscuros del parque, donde la luz de la luna apenas alcanza, algo espera. Y en las noches más silenciosas, si escuchas con atención, puedes oír el zumbido de las sombras, llamándote a unirte a ellas.